Hola, hola, amigas y amigos de Crítica sin Censura, una producción de Fernández Castañeda RB, periodismo evolutivo digital. Muy buenas noches, espero se la estén pasando perfectamente. Hoy es viernes y ya estarán preparándose para salir a divertirse, realizar sus actividades de fin de semana, en las cuales les deseamos que sean muy satisfactorias, que lo disfruten sanamente, por supuesto. El día de hoy, para cerrar la semana, el equipo de Sentido Común nos hemos abocado a un tema que les vamos a presentar y que seguramente va a sacar chismes, chispas, ¿sí? Y esto es porque vamos a meternos en terrenos pantanosos. Y esto es las relaciones de el gobierno y lo que es los asuntos religiosos, la religión, pero en este caso en especial la católica. Ya se despertó el interés, ¿verdad? Bien, el tema de hoy es el obispo político anti-AMLO. Y ya sabrán ustedes más adelante por qué obispo, por qué político y por qué anti-AMLO. Y decíamos que terrenos pantanosos porque aquello de la relación del clero con el gobierno, bueno, después de el gobierno de Benito Juárez y pasando hasta los tiempos de el tristemente célebre Salinas de Gortari, bueno, se ha dado una transformación en la relación interna, bajo la mesa y bajo la Constitución, entre las diferentes creencias, no solamente la católica, sino las demás que existen junto con ella, en cuanto a hacer proselitismo, apoyar por abajito a campañas políticas y a posturas de gobiernos en turno. Háblese de nivel nacional como de nivel de gobiernos estatales y municipales. ¿Qué decir también de los diputados cuando las elecciones son intermedias? Bien, aquí tenemos un caso y este caso nos han solicitado mucho que lo abordemos. Y es precisamente el caso en especial en el cual, al parecer, y vamos a dejar a su mejor opinión, el obispo Antonio González Sánchez de Victoria afirmó durante una marcha pública, una caminata de paz, un acto encabezado por él mismo como obispo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, capital del estado de Tamaulipas, donde tiene su sede este obispo. Bueno, pues la iglesia, sí, pues se encuentra exactamente frente a Palacio de Gobierno estatal y tenemos un gobierno panista y obviamente también con un Congreso de mayoría panista. Bien, en esta marcha de paz que se realizó precisamente después de que desafortunadamente se suscitara un hecho que entristeció a todos, incluyéndome, es de que fue secuestrado, fue desaparecido un sacerdote. Más adelante daremos el nombre de este sacerdote. Bien, encabezando este acto, este evento religioso, y que conste que por ahí hay leyes muy específicas que mencionan ya sea en el interior dentro de sus iglesias o en el exterior, ¿sí? Es decir, en la vía pública se realicen el tipo de eventos o actos como este de índole religiosa. Bueno, también tienen sus restricciones estos miembros de la arquidiócesis.
Pues resulta que son, y llama la atención, y nos centramos precisamente en este personaje porque manifestó, lo más reciente es que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y paga por el apoyo. Textualmente, ante reporteros, expresó: el presidente Andrés Manuel López Obrador no soporta las críticas ni los cuestionamientos de los periodistas, y la gente que lo apoya y quien no lo contradice, recibe beneficios económicos de su gobierno. Indicó antes de encabezar la caminata por la paz en esta ciudad capital. Reprobó que el Ejecutivo Federal, fíjense nada más, el Ejecutivo Federal, ya está hablando de una institución, ya está hablando del presidente electo, un obispo, con sus atavíos de obispo, encabezando una marcha de la paz, ¿sí?, como obispo. Dice que reprueba que el Ejecutivo Federal haya agraviado a los periodistas que cubren la conferencia mañanera, solo porque cuestionan a su gobierno. Dice que leyó un artículo que decía que el presidente se comparó con Jesucristo, indicando que el cristianismo es humanismo. Pero de pronto a los periodistas los llama perros, y eso es ofensa a la persona. Eso no es cristiano. Pero sí es cristiano decir dictador, y no es el caso de Andrés Manuel López Obrador, el que haya sido, como siempre les digo, si es un extraterrestre el que gobierna México. En todo caso, gobierno e iglesia tienen funciones diferentes. Pero para este obispo, bueno, pues primero es un dictador Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos adelante con lo que él mismo expresó. Subrayó que el trabajo de ustedes, refiriéndose a los periodistas, es tan digno como el de cualquiera, y su trabajo es ese, el de informar a la comunidad. Entonces, esa frase del presidente, cuando habla de humanismo y esas cosas, es una ofensa. Y como dijo alguien, al llamar perro a los periodistas, nos está llamando perros a todos. ¿Sabe? O sea, a todos. O sea, en todo caso, a nosotros, los periodistas. Yo no sabía que el obispo era periodista o es periodista. No lo he visto hacer ningún trabajo, escribir algo en ningún medio a nivel nacional, mucho menos en el de Tamaulipas. Pero fíjense, de alguna manera, pues, se pone del lado nuestro en aquello de ser cierto de que nos llamaron perros, que nos llamó perros Andrés Manuel, y se nos está llamando perros a todos. A todos es todos, es decir, periodistas y no periodistas, o se refirió únicamente a periodistas y él se metió ya al gremio periodístico, está dentro del gremio periodístico. Hay inestabilidad, falta de claridad en las ideas al dar estas declaraciones. Yo no sé si será por los más de 72 años que tiene que esto suceda, pero confunde. En ningún momento el presidente se ha comparado con Cristo, y Cristo sí es humanismo. O sea, no sé, pero vean ustedes cómo lo entiende, o así lo entiende esta arquidiócesis a la que pertenece este obispo. Andamos también con otros datos, andamos con otras ideas, tienen otra visión quienes tienen el trabajo de ser intercesores, intermediarios entre nosotros, los simples mortales, y el reino de Dios. Yo creo que sí. Y esto viene a respaldar lo que he sostenido durante mucho tiempo en muchos programas, que es un problema
el hecho de decir que tenemos un proyecto de nación. En México hay visiones muy diferentes. Ahora estamos conociendo la de uno de los obispos, que no estoy hablando de todos los obispos, ¿sí? Porque más adelante les voy a demostrar que también el episcopado nacional tiene diferente visión que la de este obispo. Dijo que de muchas maneras López Obrador está actuando como un dictador, a pesar de que en sus discursos dice que en México no hay lugar para esta figura que caracteriza a este gobernador con poderes absolutos y que abusa de su superioridad. O sea, no solamente le dice que es dictador, sino que abusa de esta encomienda de ser presidente, de su superioridad. ¿Qué términos, verdad? Consideró que el presidente de México emplea términos cristianos para dirigir su gobierno, con la seguridad de que así obtendrá más popularidad y más seguidores. Sin embargo, muchos de los que les defienden son aquellos que reciben dinero de la administración federal. Entonces sí entiende que no solo los que reciben dinero, y le especificó, fíjense, la intención, ¿sí? La intención, reciben dinero de la administración federal. ¿A qué se está refiriendo? A los programas que van en favor de las personas con discapacidad, los adultos mayores, los ninis, ¿sí? ¿Es a lo que se está refiriendo, por ejemplo? Más adelante vamos a ver que sí. Nunca he sabido qué religión profesa el presidente, pero sí considero que utiliza conceptos cristianos para ganar popularidad. Es decir, Andrés Manuel, según él, necesita pues de expresar preceptos cristianos, puesto que sí es católico, ¿sí? Y además dicen que masón. Bueno, pueden ser las dos cosas, está muy mal. Aquellos que crean que no se puede conjugar esto, están totalmente equivocados, aunque hay razones en algunos ritos para poder decir de que son cosas muy distintas, incluso opuestos o contrarios, o que se combaten el uno a los otros. Esto ganado, ¿por qué? Pues porque el presidente Benito Juárez fue masón. Y sigue adelante, lamento que la política del presidente atente contra las instituciones. Aquí él ya se está metiendo con instituciones y más adelante van a ver que, de acuerdo a la ley que los rige, está cometiendo pues una violación. Destruya programas sociales y beneficie solo a una parte de la población, como el hecho de apoyar, fíjense, como el hecho de apoyar a todos los adultos mayores, pero dejando sin presupuesto a programas del campo. O sea que está mal el hecho de que apoye a todos los adultos mayores, pero que deja sin presupuesto al campo. Y el señor pues está mal informado, porque sí va a haber presupuesto, sí lo hay para el campo. Es propio de un obispo el hecho de que lo manifieste así, con esa intencionalidad. Lamento que la política del presidente atente contra las instituciones, destruya, destructor ahora, programas sociales y beneficie solo a una parte de la población, como el hecho de apoyar a todos los adultos mayores. No tiene adultos mayores ahí, no forman parte de la Iglesia Católica muchos de estos adultos mayores, a los cuales la Iglesia o usted, ¿sí? Ustedes, ¿no les dan nada a los adultos mayores? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué hay en esa mente?
de este obispo. Sigo adelante. Leí que él habla de un México, que en México no hay lugar para los dictadores y menciona algunos. Pero con todo respeto, la actitud que toma es la de un dictador. Él afirma que tiene mucha gente que lo apoya, pero pues son los que no lo contradicen. O sea, nada más los que no lo contradicen lo apoyan, ¿sí? Porque el que contradice al presidente lo llama de mil formas. O sea, por un lado, tiene razón, pero yo fuera de conservadores, de fifís y de algunos 3 o 4 términos más, pues no son miles de formas en que el presidente califica o se expresa acerca de quienes no están a favor o de acuerdo con él. Eso yo como periodista pues lo sé perfectamente, y en algunas cosas no estoy tampoco de acuerdo con él. Aunque algunos gobernantes afirmen que la violencia, aquí ya está hablando de gobernantes también, afirmen que la violencia ha desaparecido, la realidad indica que la inseguridad va en aumento, con lo cual estoy de acuerdo con él. Lo que no debe de hacer es mencionar gobernantes. ¿Sí? Estamos aquí para pedirle a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el Príncipe de la Paz, que nos conceda eso, la paz, la no violencia, porque desgraciadamente, aunque algunos gobernantes, insiste, nuestros nos digan que la violencia ha desaparecido, todos somos testigos de que eso no es cierto. Y subrayó, seguimos sufriendo la violencia, desapariciones, muertes violentas, de manera particular se habla de los feminicidios, es decir, seguimos sufriendo el dolor de la violencia, el dolor de las muertes y de las desapariciones. Esto es cierto. Pronunció un mensaje en el que también fustigó que algunos gobernantes están promoviendo otro tipo de violencia como el aborto, que no es otra cosa que un asesinato. Esto por la ley antiaborto o proaborto. Bien, recordó que esta caminata por la paz surgió después de la desaparición del sacerdote Carlos Ornelas Puga en noviembre de 2013, de quien nada se ha sabido. Antonio González Sánchez, obispo de la diócesis de Ciudad Victoria. Sin embargo, fíjense que una cosa es el decir y otra cosa es el actuar. El antecedente. Este obispo, por ahí del 20 de julio, causó un accidente vial para luego darse a la fuga y refugiarse en el domicilio que tiene en el Boulevard Tamaulipas. En el percance, el conductor afectado resultó lesionado, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja. Leonardo Jesús Collado, atendido debido a las lesiones, que le dolía el cuello, pero una vez que lo revisaron determinaron que no era necesario su traslado a un hospital. Collado, al ser abordado por las autoridades, aseguró que el responsable, es decir, el obispo, era quien ya se encontraba lejos, puesto que lejos de detenerse, pues emprendió la huida. O sea, un representante, un siervo del Señor, un siervo de Dios y de Jesucristo, ¿sí? Tiene un accidente vial, él lo provoca y deja ahí al lesionado. ¿Esta es conducta? ¿Esto es cristianismo? Le pregunto ahora yo a él. ¿Esto es ser católico? Le pregunto yo. ¿Sí? Bueno, pues el señor se encerró en su casa, acudieron las autoridades, no las atendió, vino el padre de este muchacho que resultó lesionado, tampoco lo atendió, le mandó un mensaje que no se encontraba en condiciones de atenderlos, que le pasaran la cuenta nada más. Y esto fue a bordo él tripulaba un vehículo Jetta de reciente modelo. O sea, vean ustedes las contradicciones que se dan. Sin embargo, critica a
el gobierno de la República, pero no critica al gobierno estatal ni municipal, ¿sí? De acuerdo con el estudio Ciudades Más Habitables de México 2019, recientemente editado, hecho público, elaborado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, las 5 ciudades peor calificadas son Ecatepec en primer lugar, seguido de Tehuacán, después Otón Blanco, Victoria en cuarto lugar, Victoria, Tamaulipas y Puebla. Es decir, ahí donde encabezó la manifestación pacífica, manifestación religiosa, ¿sí? O acto religioso, donde critica gobierno, es la cuarta peor ciudad de todo México, de todas las que existen en territorio mexicano. Y no es para criticar, no es para mencionar a los gobiernos panistas, ¿sí? Las fallas de gobierno estatal menos son tocadas por este obispo. Únicamente se refiere al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a demostrar. Vamos con otra, porque ya se caracteriza, quiero decirles a ustedes, informarles que ya es noticia, porque cada vez que se encuentra o lo buscan los reporteros, dice algo acerca del gobierno actual. Por ejemplo, vamos a ver que fue aproximadamente cuando la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar, que suplirá las funciones del Seguro Popular, cuando hizo público esto Andrés Manuel, el obispo de la diócesis de Ciudad Victoria, de quien hablo, quien es Antonio González Sánchez, consideró una mala idea desaparecer este servicio. Y cuidado con lo que viene ahora, ¿sí? Yo creo, dice él, que no es una buena idea. Hasta donde yo escuchaba a mucha gente, sí le estaban dando servicio, exclamó. Nada más sabía esa versión, no sabía la de que no se estaba dando, de que no había surtido tampoco medicinas entonces, ¿sí? Y que tampoco gobierno del estado ni municipal estaba cumpliendo. Bien, y agregó, por un lado el presidente López Obrador dice que está ayudando a otras personas, a los ninis, y por otro lado quita servicios que tenía tiempo haciéndose y que estaban siendo benéficos para muchas personas. Para mí como ciudadano, ahí sí dice como ciudadano, no fue buena idea quitar el seguro popular. Es decir, no le caen bien los ninis, no hay ninis católicos, o sea, solo son de otras creencias o no creencias. No tiene ninis en su grey, en su rebaño. O sea, le afecta. O sea, fíjense bien cuál es la estructura de pensamiento y de expresarlo, la intención de este obispo. El obispo expresó que esta medida agravará el problema, ya que existen en algunos municipios de la frontera problemas también con lo que es la inmigración, ¿sí? Y dice, la federación quiere que los gobiernos estatales y locales, incluyendo las iglesias en general, incluyendo la católica en particular, nos hagamos cargo de ellos, de los migrantes, pero para bien o mal, ahí sí fíjense bien, para bien o mal, pero para bien o mal de la Iglesia Católica, no tiene los suficientes recursos para atención de tantos inmigrantes. Tras la petición del Papa Francisco de orar por Venezuela en aquel entonces, entre una sonrisa, el líder católico en la capital de Tamaulipas fijó su postura y dijo, ha de decir el Papa, aquí oramos nosotros, pero también hay que orar por México, que también tiene problemas. En ese caso, cada vez se refiere donde hay problemas, ya se ha referido a México en exclusivo, no sabe cuál es el comportamiento de
el principal, ¿sí?, de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, etcétera, etcétera. O sea, también critica y mejora, ¿sí?, el mensaje y la petición de su mayor mando, que es el Papa Francisco. O sea, qué personajazo, ¿no? ¿Sí? Bien, pero miren, vamos a divertirnos un poco. Después de una misa dominical, dijo en entrevista acerca de lo de la liberación del hijo del Chapo Guzmán. A mí se me hace un pretexto, perdón por la expresión, con todo respeto que me merece el presidente, pero a mí se me hace un pretexto tonto. O sea, Andrés Manuel tiene pretextos tontos, ¿sí? González Sánchez señaló que existe el riesgo de que esta situación pues se replique a lo largo de la nación. Exactamente dijo esto. González Sánchez señala que existe el riesgo de que esta situación replique con otros grupos criminales. Entonces, ¿qué va a pasar? Otros posibles delincuentes van a seguir delinquiendo. Al cabo, no les pasó nada, no les hacen nada, ¿sí? Insistió, yo no sé ni qué decir. Cada vez el señor presidente me desconcierta más, bajo el pretexto, según él, de no reprimir a nadie. Está permitiendo todo. Ya lo hizo con quienes permitieron disturbios en la Ciudad de México y ahora sucede esto con el hijo del Chapo. Comentó que ante la falta de estrategia y las omisiones que se han permitido por parte del gobierno federal ante el crimen organizado, esto se va a poner peor. Ahora cualquiera va a causar destrozos en donde sea, que al cabo ya saben que no les van a hacer nada. ¿Y qué hay de los gobiernos estatal? Le desaparecieron un sacerdote en el 2013. ¿Sí? Sigue el asedio en Ciudad Victoria y en la franja fronteriza. ¿Esto no le importa? O sea, no se ocupa del área donde está, ¿sí? Es de competencia a nivel nacional la de él. O sea, es su trabajo, o sea, politizar, polarizar, porque fíjense cómo polariza, ¿sí? Primero, critica de que se le apoye a todos los mayores de edad. Ya denle por favor al señor su lana, ¿sí? Acuérdense que pues ya tiene 72 años, ya alcanza, ¿no? ¿Sí? Entonces, a lo mejor es lo que estaba peleando, que por qué a los otros sí les dan su pensión. O sea, eso le molesta al señor. Repito, no hay pensionados ahí que reciban o tienen orden de que no reciban nada del actual gobierno, ¿sí? Se refiere a los ninis, ¿sí? ¿Acaso la iglesia les da trabajo? ¿Los pone a hacer algo? ¿Se preocupa por ellos? Fíjense cómo los desecha, cómo polariza, ¿sí? Está en contra de ellos. Y vuelvo a preguntar, ¿esto es catolicismo? ¿Esto es cristianismo? ¿Esto es humanismo? ¿Usted qué opina? Esto se va a poner peor, como si no fuera así. Pues claro, o sea, eso necesita ser obispo para saber que esto se va a poner peor, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Pues de la violencia que nos heredaron. Sin embargo, hay que decir que, bueno, este gobierno no ha tenido buenos resultados todavía en esto, así que en eso tiene razón, pero no tiene razón en hacerse dentro de lo que son una actividad espiritual, ¿sí? En una marcha de paz, expresarse en contra de las instituciones, ¿sí? Porque tienen penas, ¿sí? Y yo les digo lo siguiente, los problemas no solamente de gente que de la religión que se expresa así, comenzaron los antecedentes, pues desde que
se manejaba lo del aborto, desde que se mencionó, ¿sí?, que se iban a dar la cartilla moral, ellos se negaron a extender la cartilla moral. Después se molestan mucho porque quienes la extienden, bueno, pues son quienes profesan otro tipo de fe, y esto pues es competencia, ¿verdad? O sea, ellos están del lado de gobierno, o sea, los que van a repartir las cartillas. Después, porque Andrés Manuel había comentado de que iban a dar unas concesiones de radio también para cierto tipo de asociación religiosas, ¿sí? Ha habido desencuentros en este sentido. Les molestó mucho que a los pueblos a los que iba, tanto en campaña como el presidente, pues con cultos religiosos prehispánicos aún practicados en algunos lugares de México, pues le rindieran los tributos, le hicieran limpias, etcétera. Pero creo que parece no entender de que es un presidente para todos, o sea, hasta para ellos. O sea, todos religiosos o no religiosos, todo habitante de México tenemos un presidente, estemos de acuerdo con él o no, les guste o no les guste, me guste o no me guste. El asunto es de que la política tiene que estar separada de la iglesia. Hay quienes les gusten lo de historia, pues ya sabemos la Santa Inquisición, cómo nos trataron cuando colonizaron México, etcétera. Sin embargo, también hay que reconocer de que gracias a esto, bueno, pues tuvimos un padre de la independencia, ¿no? Padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote, ¿sí? Y que estuvo ahí también, nada menos que el siervo de la nación, Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto no se tome como un ataque al catolicismo, estamos hablando de un miembro del catolicismo, ¿sí? Un jerarca, un obispo, que no tiene por qué estar interviniendo. Como ciudadano puede opinar lo que guste porque hay libertad de expresión. Ahora les demuestro por qué no debe de hacer esto. En entrevista hace tiempo con Monseñor Alonso Miranda, obispo auxiliar de Monterrey, pero es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el CEM, subrayó que no vamos a participar en la distribución de la cartilla moral. Nosotros estamos tratando otros temas, es decir, ellos se ocupan de otros temas, lo está diciendo, ¿sí?, el secretario general de la Conferencia de Episcopado Mexicano. Nuestros trabajos, nuestros programas, nuestros planes son diferentes, indicó en aquel entonces. No podemos salvar a México, no podemos reparar, corregir, rectificar a México en el sentido de la violencia si como iglesia no estamos nosotros también preparados, si no estamos trabajando en nuestro propio arreglo, rectificación, ¿sí? Si como iglesia no estamos nosotros también reparados, no estamos trabajando en nuestro propio arreglo. Y sí, y vaya que sí, porque tiene asuntos de qué preocuparse, ¿sí?, este obispo, como lo son la pederastia, ¿sí?, los diezmos, están recibiendo diezmos. Acuérdense que también la iglesia, o sea, de todas recibían diezmos de narcotraficantes y al último resultaba un lavado de dinero que es maravillosa técnica, ¿sí? Ya también algún alto jerarca, acuérdense que por ahí en Guadalajara lo agarraron en medio unas 2 células ahí delictivas, pero se decía que se recibían también dinero mal habido. Hay muchas cosas de qué ocuparse hacia el interior de la iglesia, del catolicismo, ¿sí?, como para estar perdiendo el tiempo en estar analizando lo que está sucediendo afuera, cómo se critica un gobierno, pero nada más uno. O sea, ojalá y su crítica fuera específica también para el gobierno de Tamaulipas y para el gobierno municipal de Ciudad Victoria, pero no, pareciera que tiene tendencia azul,
El artículo 24 constitucional establece, para que lo sepa, el derecho a la libertad de religión y de conciencias. Además permite la realización de ceremonias tanto en el ámbito privado o público. Ya me refería yo anteriormente, esto fue público cuando hizo esa marcha de la paz. Sin embargo, refiriéndose a ellos, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas indica que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor de un candidato o partido político. De lo contrario, serían acreedores a una sanción. Además, no pueden oponerse, ojo, a las leyes, a sus instituciones, ni agraviar los símbolos patrios. Sanciones. Las autoridades podrán sancionar a los ministros en caso de que realicen proselitismo, agravien los símbolos patrios, ejerzan la violencia o presión moral, ¿sí? Mediante agresiones y amenazas. O sea, el señor presiona moralmente y además agrede con los términos que utiliza al decir dictador y abusivo, ¿sí? Que no son necesarios, o sea, no era necesario manejarlo, pero le gana el protagonismo para quedar bien con los gobiernos locales, ¿sí? Ahí donde tiene su sede. Eso también lo sabemos todos. ¿Por qué será? Nosotros tenemos esos datos, ¿sí? ¿Qué tendencia tiene para ustedes este obispo? ¿A qué debe de dedicarse? ¿Sí? ¿Qué hace? Lo más importante, sería importante que públicamente y que se le entrevistara. Ya trataremos de hacerlo, trataremos de hacerlo porque a lo mejor estamos equivocados, ¿no? O sea, vamos a preguntarle qué es lo que hace, ¿sí?, el catolicismo que él encabeza ahí en Ciudad Victoria en contra de todo este crimen de violencia. Si hay algo más aparte de orar y pedirle a nuestro, y digo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, incluso a Dios, Padre Celestial, que cese la violencia. Al parecer no lo escuchan allá arriba, no hay buena comunicación porque las cosas siguen empeorando, como dice él, ¿sí? ¿Qué más se hace? ¿A quiénes ayudan? O sea, ¿de cuánto se dispone y cuánto aplican? ¿Hay claridad en esto? En cuanto a los ingresos, egresos, ¿cómo se manejan? Son cosas que deben de ser aparte, no es que nosotros somos aparte, nos manejamos aparte. Entonces, el que no quiera que se metan en su área, pues que no invada la del otro, ¿sí? Deben de estar distantes la política de la religión. ¿Por qué? Porque por un lado, pues es un reinado divino, ¿sí? Ellos representan el reino de Dios y acá es el infierno, o sea, la política. Entonces no deben de mezclarse, se queman, ¿sí? Se queman. O sea, ¿para qué quererse meter en política cuando no han arreglado sus propios asuntos dentro de el catolicismo mexicano? ¿Sí? Hay graves anomalías, todos lo sabemos, ustedes están conscientes en cada uno de los estados, pero vean ustedes que esto de las sanciones, pues le pueden ser aplicadas, ¿sí? ¿Algún interés en que se le apliquen? En lo personal, ninguno. El interés propiamente como empresa periodística es manifestarles, exponerles lo que nos han solicitado muchos de nuestros seguidores, de que se le haga ver al obispo de que sus funciones son otras y de que está confundido y que además de lo mismo que critica a Andrés Manuel, probablemente sea lo mismo que se le pueda criticar a él, guardadas proporciones y cada quien en su área. Eso de polarizar, eso
de desmerecer, ¿sí? De devaluar a lo que son las personas adultas mayores y a los ninis, ya, no es cosa de Dios, digo yo, a título personal. Y yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor. Les doy las gracias a nombre de nuestros socios Mauricio Fernández, Reina Luisa Villafuerte, a todo el equipo, gran equipo que está detrás de nosotros, que es, por ejemplo, de Guadalupe García, Ramón Mar y todos los demás excepcionales miembros de este equipo, por su preferencia, por su atención, y seguiremos tratando estos temas aunque nos lluevan cubetazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes piden y nosotros nos debemos a ustedes. Y aquí se toca a todos, ¿eh? Nosotros no tenemos compromiso con ningún poder, ni religioso, ni político, ¿sí? Nosotros somos Fernández, Castañeda y RB, Periodismo Evolutivo Digital. Los espero mañana en el programa de mi socio Mauricio Fernández Díaz. Excelente programa para que puedan ustedes estar al tanto de otro nuevo tema interesante, importante y polémico. Muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana, nos vemos el lunes, Dios mediante.